La tradición pagana asturiana. A vegaes olvidada, arrequexada, non lle damos la importancia que merez. Pero gracias al traballo de muchos años por parte de informantes, ye posible que güey llegue a Crónicas de Asturias. La noche del 31 de octubre ye la noche d'ánimes, una xornada muy prestosa, enraigonada nes nueses tradiciones, yoñe del actual Halloween. Celebramos l'año nuevo celta, el paso del verano al invierno, cuando la oscuridad gana a la luz. Trátase de una fiesta de transición y de apertura al otro mundo. La noche del 31 de octubre, para los pueblos celtes, ya era una festividad perimportante, ya que en esta fecha supónse que los espíritus de los muertos tornaban al mundio de los mortales. Puede haber espíritus malos, a los que se ellos añoña con una serie de rituales, pero en realidad ye una xornada na que comunicase con los familiares y la xente quería finada. Tradicionalmente deixábase comida y agua fuera de les cases para los difuntos, a los que se ellos atraía mediante una luz. Pa ello, nun primer momento, afuracábense nabos pa meter fueu o veles nel so interior, aunque llueu también entamaría a facese coles tradicionales calabaces. Gracias a estas aiciones, los difuntos sabían llegar a les cases al mismo tiempo que se protegía la vivienda de los malos espíritus. Aunque en ciudades grandes, esta tradición tea muy contaminada por la festividad de Halloween, gracias al cine y la televisión, en de algunos pueblos asturianos todavía pueden verse calabaces nesta noche alumbrando la puerta de les cases y los cruces de caminos. Noche d'ánimes, Samhain, Halloween. En realidad celebren lo mismo, aunque de diferente forma. El Halloween que conocemos y la evolución que vivió el Año Nuevo celta en los Estados Unidos por mor de la emigración irlandesa. Al parecer, el so nome viene de All Hallows Eve, Vigilia de Todos los Santos, que camudó col paso del tiempo a Halloween. Como de xuru que ya conocéis, los neños y neñes disfrácense de personajes de terror y van peles cases pidiendo dulces. Esto último también lo hacían los rapacinos y les rapacines asturianes, aunque el refugio de la iglesia finó con esta tradición. Al igual que pasó con muchas otras tradiciones paganes, como con los solsticios, lo que se fixo la Iglesia Católica foi adaptar al so gusto estas tradiciones paganes. Asina, Samhain o la Noche de los Difuntos, como se conoce en Asturias, pasó a la modernidad como la víspora del Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de Pallares. Nel se rinde culto a los santos, aunque la población, por cuenta de la tradición, también lo fae a los difuntos. Asina, anguaño, neste día ya habitual visitar los cementerios y poner una vela en casa. La celebración de Samhain ya semellada en los países de raigaño celta, aunque neire, quiciabes,
ye el país en el que mayor se conserva esta tradición. Allí faense grandes fogueres para alloñar a los malos espíritus y la xente vive con mucha intensidad este cambio de ciclo. Dentro del Estado, Galicia ye el territorio donde más fuerza caltien esta celebración. México, col Día de los Muertos, también tiene espacio en esta fecha, aunque en este caso la tradición ye de origen mesoamericano y non celta, y hasta la llegada de los españoles tenía lugar a primeros de agosto, coincidiendo col 9º mes del calendario solar mexica. Estoy seguro que sabéis quién soy yo. ¿Non? En antes de dicilo, déxame date un consello. Afuraca con la ayuda de la to familia una calabaza, pa meter dientro una vela y déxala fuera de casa con dalgo de comida y agua. Estoy seguro que los tos seres queridos que ya nun tan con nos van a agradecételo. Yo soy la huestia. ¿Conócesme? Voy date una pista. Anda y de día, que la noche ye mía.